Si alguien nos pidiera imaginar el rugido de un león, seguramente recordaríamos un sonido parecido a estos. Pero, ¿son estos sonidos ejemplos reales de rugidos o se trata de una vocalización muy distinta? ¿Y qué es lo que incita realmente el imponente rugido de un león? Son algunas de las preguntas que abordaremos en este video. El rugido del rey de la selva siempre ha causado respeto y admiración por parte de los humanos, en parte por la potencia, el sonido grave y por el significado que mucho tiempo simplemente quedó inconcluso. Los leones son prácticamente la única especie de félidos que viven en sociedad. Esto ha llevado a que desarrollen sistemas de comunicación bastante complejos y precisos. Parte de ello es el fuerte rugido que producen los machos para marcar el territorio. Además de este tipo de vocalización, las hembras y los machos se comunican entre sí con otras 8 variedades de sonido, cada una con un significado específico. Estas complejas interacciones sonoras permiten que al momento de escuchar alguna vocalización ajena, un león sea capaz de saber si se trata de un miembro de la manada, de un macho intruso, la cantidad de leones que lo producen, el sexo del emisor y sus intenciones. Aunque las leonas también rugen, su sonido no es tan profundo como el de los machos, que puede escucharse a 8 kilómetros de distancia, al menos para el oído humano, y que cumple con fines más territoriales. El rugido de las hembras principalmente les indica a los cachorros miembros de la manada que se reúnan en un lugar cuando estos se encuentran dispersos. Los rugidos de la sabana africana comienzan con la caída del sol y en las noches, cuando el viento está en calma y el sonido se propaga eficientemente, sirviendo como una señal inequívoca para los posibles intrusos de que el territorio ya está ocupado y que será defendido. Por esta razón, no sería muy inteligente por parte de un macho joven solitario que acaba de dejar su manada el emitir algún tipo de sonido. Lo que hacen más bien estos machos solitarios es pasar lo más desapercibidos posible para no ser detectados. Los miembros de la manada se reparten en un territorio aproximado de 50 kilómetros cuadrados. Esto sin dudas es un territorio bastante amplio, ya que países completos como Liechtenstein cuentan con un territorio de 160 kilómetros cuadrados. Prácticamente en este territorio tendrían lugar en promedio 3 manadas de leones. Por esta razón, los leones han evolucionado para mantenerse en constante comunicación por medio de potentes rugidos a frecuencias de sonido bajas, que llegan a los 112 decibeles. Una banda de rock, por ejemplo, se encuentra alrededor de los 100 decibeles. Esta potencia se debe en parte al tipo de hábitat que tienen, ya que si vivieran en densas selvas como otros felinos, su sonido estaría en escalas más agudas, es decir, frecuencias más altas, como el siguiente sonido que se trata de un gato salvaje. Para una leona, el rugido de un león es el sonido de la tranquilidad. Gracias a este sonido, sabe que todo está en orden y tanto ella como sus cachorros pueden dormir en paz. Pero así como es el sonido de la tranquilidad, este puede ser el sonido de la inquietud total. Pues si el rugido pertenece a un grupo de machos extraños, indicaría que algo muy malo ha pasado.
Esto es así en grupos animales donde constantemente el macho líder o alfa es reemplazado por otro u otros más jóvenes y fuertes, que no dudarán en eliminar a los cachorros de su antiguo competidor. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un rugido auténtico y lo separa de otra vocalización o gruñido? Al rugir, el león frunce la boca, saca el mentón y apunta hacia el horizonte, mientras el cuerpo acompaña rítmicamente una secuencia de sonidos previos como los gruñidos. Cada individuo posee un tono vocal propio, así como entonación áspera o más clara, dependiendo del motivo del rugido. Por esta razón es que les permite a los demás miembros saber cuál es el mensaje o situación del emisor. Diferentes investigaciones a través de altavoces de alta calidad han hecho diversos experimentos para estudiar y conocer mejor estos sonidos. Algunos resultados fueron que si reproducían gruñidos de una pelea, las hembras iban reuniendo a sus cachorros y se preparaban para escapar rápidamente. Y si ponían sonidos de un grupo de hembras intrusas, las leonas que las escuchaban se preparaban para atacar. Entonces, recapitulando en pocas palabras y en respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué rugen los leones? La más importante de todas es advertencia a los posibles intrusos de que el territorio se encuentra ocupado y será defendido. La segunda razón es para comunicar a las hembras que todo está en orden con el territorio y que pueden estar tranquilas. La tercera razón es por el tipo de hábitat de estos felinos, que son zonas bastante amplias, lo que ha llevado a que con el paso de la evolución desarrolle un poderoso rugido que mantenga a los diferentes miembros dispersos siempre comunicados. Y la razón 4. Las hembras rugen y vocalizan para llamar y reunir a sus cachorros por diferentes motivos, como los antes mencionados, como cuando hay una pelea. Actualmente, este sonido evocador sigue siendo un tema difícil de estudiar para los científicos investigadores y un tema naturalmente complejo por sí mismo, que con el paso del tiempo nos va dando pistas y pautas que nos ayudan a comprender mejor uno de los sonidos más emblemáticos del reino animal.